Importante saber ahí a quién entonces, en términos de data, de cifra, de número, le cree, porque no cree en organismos internacionales como la ONU. Yo no creo en los organismos internacionales como la ONU. ¿Por qué? Porque habría que salirse de eso, por ejemplo. Puedo responderle a la pregunta. Muchísimas gracias. El punto es el siguiente. La ONU no es un organismo neutral. No lo es. Entonces, hay intereses de grandes potencias que también van gestionando de alguna manera lo que decide o lo que se informa desde la ONU o no. Un potente mensaje en contra de las Naciones Unidas. Eso es lo que está utilizando ahora la campaña de Johannes Kaiser y que lo reveló a través de una entrevista donde se está buscando mostrar parte de cómo sería la política internacional de él si llegara al gobierno. Y dentro de eso ha recogido una crítica importante que gran parte de sus seguidores tienen contra esos organismos supranacionales y decidió lanzarse, aunque no por completo, no quiere salirse de la ONU, sino que quiere salirse de ciertos elementos, pero lanzarse en contra de las Naciones Unidas, al igual que otros organismos internacionales. Diputado, me lo imagino a usted presidente de la República, entonces le quiero contar cosas así de bien grandes. ¿Usted a quién apoyaría hoy? ¿A Israel o a Irán? Si es que le hubiese tocado siendo presidente estar presenciando los hechos que estamos viendo. En primer lugar, yo soy un partidario de la neutralidad de Chile en la inmensa mayoría de los conflictos internacionales. A mí no me gusta la idea de andarme metiendo en peleas que no son propias. Pero si el presidente tendría que tomar una decisión. Sí, pero la decisión puede ser también la neutralidad, como los suizos, ¿no? Ok. Respecto de Irán, eso sí, Irán ha estado muy involucrado tanto con Bolivia, vendiéndole drones, y tienen capacidades instaladas en este momento en Bolivia. Tienen una relación muy cercana con ese país en general, entonces una especie de alianza estratégica, y tienen una alianza también con Venezuela. Ambos países que, en mi opinión, no han sido especialmente amistosos con Chile en el último tiempo. Así es que si usted me presiona, yo diría que naturalmente espero que sea debilitado. ¿Está de acuerdo con los ataques de Israel a Irán? Mire, estar de acuerdo es una decisión que tomó Israel. Estar de acuerdo. Debilitarlo significa que. Mire, yo veo las cosas desde el punto de vista de lo que le conviene a Chile. ¿Le conviene a Chile que Irán esté debilitado? Sí. Con respecto al tema en Gaza, por ejemplo, todo lo que ha sido como la entrada de Israel a Gaza, ¿a usted le parece que está bien? ¿Habría que detenerlo? Yo creo que la reacción a los atentados del 7 de octubre, donde murieron creo que más de 1.300 israelíes, pues normalmente se olvida en el debate, es la reacción que tiene que tener un Estado que está defendiendo a su población. Ahora, eso no significa naturalmente que uno pueda de ninguna manera pasarse de rosca en lo que es la misma reacción, pero también es cierto. ¿Rosca? No lo sé. ¿Y sabe por qué no lo sé? Porque no confío tampoco en los... Mire, lo primero que muere en una guerra es la verdad, usted sabrá, ¿no es cierto? Y los inocentes las imágenes, sí, yo le recuerdo que eran los mismos organismos que decían que en Irak habían armas de destrucción masiva. Así es que a mí... O sea, ¿usted no cree la cantidad de muertos que la ONU define que han sucedido en Gaza, por ejemplo? Mire, yo a las Naciones Unidas en primer lugar no le creo nada. ¿No le cree tampoco? No le creo mucho. ¿Ya? Pero sí le voy a decir una cosa. Me gustaría que nosotros tuviésemos informes de inteligencia propios. ¿Ya? Para poder ratificar esto. Me gustaría que nosotros pudiésemos tener gente... observadores en terreno, de la mano. Por eso se tenían antes, por ejemplo, tenemos incluso todavía cascos azules. Nosotros cooperamos con las Naciones Unidas en esa materia. ¿Cree que hay más de 60.000 muertos en Gaza? No lo sé. Por eso no lo cree, entonces. Es que creer es cosa... Podría ser 3.000, podría ser 5.000, 20.000. Pueden ser 20.000, pueden ser 40, pueden ser 100.000. O sea, podría ser un ataque proporcional. No, yo no creo en los ataques proporcionales. No, proporcional en términos de usted está yo no creo en los ataques proporcionales. Cuando usted se defiende... Porque nosotros cuando tuvimos la guerra del Pacífico habíamos dicho que ser proporcional no significa llegar a Lima, ¿no es cierto? Ahora, es importante saber ahí a quién entonces, en términos de data, de cifra, de número, le cree, porque no cree en organismos internacionales como la ONU. Yo no creo en los organismos internacionales como la ONU. ¿Por qué? Porque habría que salirse de eso, por ejemplo. Puedo responderle a la pregunta. Muchísimas gracias. El punto es el siguiente. La ONU no es un organismo neutral. No lo es. Entonces, hay intereses de grandes potencias que también van gestionando de alguna manera lo que decide o lo que se informa desde la ONU o no. Y en ese sentido, como país, yo no puedo simplemente entregar toda mi toma de decisiones a lo que me entregue, a la información que me entregue un organismo que ha sido manipulado en innumerables ocasiones para justificar también todo tipo de intervenciones militares. Entonces, yo creo que las Naciones Unidas requieren de una reforma profunda. ¿Habría que salirse de la ONU, por ejemplo? Yo creo que de la inmensa mayoría de los organismos que están asociados con las Naciones Unidas habría que salirse, han sido un aporte. La Corte Penal Internacional también. La Corte Penal, yo no veo ninguna razón por la cual Chile debiese estar sometido a la Corte Penal Internacional y Estados Unidos no. Si no están todos sometidos a la Corte Penal Internacional, entonces Chile tampoco. Claro, que el mundo un poco se ha organizado así, digamos. No el mundo. Solamente los países, parece que solamente los países chicos, porque somos de tercera categoría, porque los rusos no, los chinos no, los japoneses no, los japoneses creo que sí, los americanos no. Entonces, los países más chicos nos sometemos a la ley y los países más grandes hacen lo que quieran. Es una buena crítica, aunque yo lamento que no se vaya más allá y no se busque salirse de dicho organismo. En la práctica es simplemente para ciertos elementos diplomáticos. Pasa que, por un lado, las Naciones Unidas no tienen ninguna fuerza para imponer materias, pero sí trata de influir con temas de lobby o influyen los políticos locales porque después consiguen trabajo ahí. Total, recuerden que nadie elige a los funcionarios que están en la ONU, son designados por los distintos países y son políticos de los distintos países. Entonces, casi como una agencia de empleo internacional
internacional luego de salir de la política local de cada país, y todo esto se paga con impuestos de los distintos países miembros que pagan cuotas todos los años. Y dentro de eso, Kaiser busca alejarse de varios elementos y salirse no por completo de las Naciones Unidas, pero sí de varios de sus elementos importantes. Ahora, ¿qué pasa? Que lo ideal sería salirse por completo. No tiene mucho elemento de utilidad en ese sentido. Se pueden hacer relaciones diplomáticas igual. Por salirse no es como que afecte sustancialmente en temas de economía tampoco. No es como que te vayan a hacer sanciones de ningún tipo. Y al mismo tiempo muchos de estos organismos adjuntos a la ONU terminan aplastando de cierta manera tanto la soberanía de un país a nivel territorial, como también empiezan a generar muchas veces problemas de intentos de intervención local con temas de lobby o tratar de presionar para que se cambien ciertas políticas de acuerdo a los deseos de estos políticos que empiezan a hacer gestiones a nivel internacional. Entonces, un buen camino. Otro que en su momento también tenía un discurso muy similar a esto era Kast en su campaña anterior, pero eso realmente lo abandonó, igual que la idea, por ejemplo, de eliminar algunos ministerios como el de la mujer, que después dio un paso para atrás. Pero veamos si eventualmente Kaiser mantiene esta posición y no pasa en la misma dirección que ocurrió con Kast, que tenía ese discurso y después simplemente se retractó. Pero no es lo único que ha ocurrido en las últimas horas, porque también simultáneamente hubo un descubrimiento por parte de Contraloría que, hay que decirlo, lo están haciendo excelente y son muy buenas noticias que constantemente salen bajo la gestión de Dorothy Pérez, que está de manera regular revelando fraudes, abusos de poder y corrupción al interior del Estado, y que ahora tiene que ver con la Junaep, donde se detectaron una serie de materias. Por un lado, que hay más de 1,4 millones de útiles de la Junaep que fueron entregados 7 meses tarde y que afectó a gran parte de estudiantes, pero también lo que se vio es que más de 1 millón de útiles escolares quedaron fuera de circulación para menores de edad, para escolares, porque tenían lápices triangulares, lápices hexagonales, en vez de triangulares como les decía la ley. Entonces, por solo eso, aunque un lápiz debería servir igual, dijeron, no se puede, y se bloquearon los útiles escolares para más de 1 millón de niños. Claramente un nivel de eficiencia estatal maravilloso, y ese nivel de, fuera la ironía, de mal gasto de recursos, algo que lamentablemente ocurre todos los años y es muy común al interior de la administración estatal. Un informe de la Contraloría ha revelado que la Junaep entregó de manera tardía más de 1 millón de útiles escolares a los estudiantes más vulnerables de nuestro país. Una demora que tiene su fundamento en una serie de licitaciones, por lo que la Contraloría inició un sumario administrativo. Hay parlamentarios que piden sanciones, incluso la remoción de la directora de esta institución, Camila Rubio. Estamos hablando de una serie de errores que redundan en que los niños más vulnerables del país no tengan útiles. Sí, si bien es algo que ya se conocía, ¿no? Estas falencias acontecidas el año 2024 en relación con el programa de útiles escolares de la Junaep, hoy vuelven a reflotar a raíz de la publicación de este informe de la Contraloría General de la República, el cual dio cuenta de las irregularidades suscitadas al interior de esta institución. De acuerdo con el informe final del ente fiscalizador, existió un retraso de 5 meses en la entrega de los kits escolares, los cuales solo habían sido distribuidos en un 34% al 6 de septiembre del año pasado, es decir, quedaban por entregar poco más de 1.425.000 unidades a estudiantes a nivel nacional, una entrega que debió haberse iniciado con el año escolar, pero que comenzó brutalmente atrasada, recién el 26 de julio del año pasado, todo esto a raíz de una primera licitación declarada como desierta, luego de que la empresa que había ofrecido sus servicios no cumpliera con las condiciones estipuladas en el contrato de entregar lápices de forma hexagonal. En la posterior licitación, si bien se modificaron los criterios, ya el tiempo no iba de la mano para la Junaep, quienes ya llevaban 5 meses de desfase en la entrega de estos útiles escolares. Pero no solo eso, también Contraloría en su informe constató que los kits no cubrían adecuadamente los requisitos del currículum escolar, y no solo eso, además también la empresa que se iba a hacer cargo de estos elementos no tenía una flota de vehículos propios ni el giro comercial para realizar la actividad, lo que dio cuenta, a juicio de la institución fiscalizadora, que Junaep no realizó una correcta planificación. Un nivel de corrupción y decadencia que es lo esperado al interior de la estructura estatal y que muestra la necesidad imperiosa de ir alejándose de estas estructuras estatales enormes y que hay que hacer una reducción del tamaño del Estado. Porque todos estos malgastos se pagan con el dinero de todos los trabajadores que pagamos impuestos todos los días. Al menos 1/3 de tu sueldo se va en impuestos si es que ganas sueldo mínimo, más si empiezas a ganar más, tomando en cuenta que se suma el IVA, impuesto de 19% que está todo, impuestos específicos que hay al combustible,
combustible, impuestos específicos que hay ciertos elementos como medicamentos o ciertas carnes o también al trigo, etcétera. Y todo eso sumado hace que en promedio, si ganas sueldo mínimo, al menos un tercio de tu sueldo sea en impuestos y mientras más ganas, más te sacan, ¿no? Entonces, un abuso. ¿Y para qué? Para que se roben la plata, para que hagan mal gasto, para que después cometan errores, que todo esto por supuesto debe haber estado cotizado con contratos por sobreprecio de mercado, porque siempre pasa también eso, corporativismo, y después, ni siquiera se gastan las cosas, se quedan guardadas en bodegas porque hoy no cumple y lo dejan tirado. Esto ha pasado con lápices, con computadores, con alimentos, con todo. Entonces, pésima gestión del Estado como siempre, estaría mucho mejor todo ese dinero mal gastado, en vez de en estos gastos innecesarios, en el bolsillo de los trabajadores de los cuales el Estado le ha estado sacando este dinero originalmente, que le deberían devolver esta plata. Pero bueno, lamentablemente eso no se está realizando ahora y afortunadamente gracias a Dorothy Pérez esto se está descubriendo e investigando, pero esto simplemente es un síntoma de un problema más grande que es la naturaleza misma del Estado, que es decadente y corrupta. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la posición de Kaiser con respecto a las Naciones Unidas? Como también lo que se descubrió gracias a las gestiones de la Contralora Dorothy Pérez. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Ana María, que se convirtió en la suscriptora más residente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiere hacer un aporte a este canal, puedes ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, donde hay distintos medios de apoyo para este programa. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.